Bienvenidos, queridos amigos, a esta segunda serie del año 2025, el Apocalipsis. En esta primera parte explicaré en términos generales las lecturas de este extraordinario libro profético sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que es único realmente en su estilo y Y la característica que tiene es que está centrado en el sacrificio del Cordero, o sea, del Cordero Pascual, que es Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Este es un libro único, que es un compendio de todo el plan de salvación del Eterno para sus hijos, centrado en el sacrificio del Cordero Pascual, que en el año 33 después de Cristo es el mismo Jesucristo, el Mesías. Y por eso durante todo el relato de estos 22 capítulos del libro de la sangre del Cordero, nombre dado por el mismo Señor Jesucristo en una misa virtual del 1 de noviembre. Les puedo decir que es extraordinario este nombre porque yo estaba escuchando, celebrando las misas virtuales que tienen una validez extraordinaria para estos tiempos especiales que estamos viviendo, porque nunca antes del 2020, que por las circunstancias que todos conocemos, se comenzaron a realizar estas misas virtuales, que es de lo único bueno que podemos recordar de esta situación que se vivió, que nos tocó a toda la humanidad vivir, con los templos cerrados, con aforos limitados, en que nos teníamos que inscribir para poder asistir a alguna misa presencial. Y qué extraordinario fue para mí en el año 2021, celebrando la misa del 1 de noviembre, que siempre para mí esta misa había sido excepcional porque eh, se canta el Salmo 24, el Rey de la Gloria, y es un salmo que a mí el Espíritu Santo me inspiró a aprendérmelo en el 2025, en una experiencia espiritual muy fuerte que tuve en día domingo, un día 5 de mayo del 2005. Y de verdad que yo me he dado cuenta, después me di cuenta por qué había sido este el salmo que me había a mí inspirado el Espíritu a aprendérmelo, porque yo tuve un diálogo ese día con el Espíritu Santo. Literalmente yo estaba de rodillas orando con los salmos, que siempre, siempre han sido para mí una forma maravillosa de alabar al Señor. Y me encuentro con este Salmo 24 y realmente pregunté, porque hay dos estrofas iguales al final del Salmo, que es toda una proclamación de nuestros orígenes en los océanos. Entonces, a mí me impactó eso cuando dice, alzaos puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas. Entonces, para que entre el Rey de la Gloria. Y esto me hizo reaccionar y preguntarle al Señor, ¿qué significa esto? Porque no lo entiendo. Entonces, porque es una frase, son dos estrofas idénticas. Y bueno, he ido comprendiendo, porque quiero decirles que todo el trabajo que yo he realizado con el Apocalipsis es un trabajo de una buscadora de la verdad, una simple hija de Dios
que tocada por la gracia y misericordia, que es el libro del Apocalipsis, y ya el interesarse en el libro del Apocalipsis es es un signo de esa búsqueda que todas las almas tenemos por la verdad. Entonces, porque el libro del Apocalipsis es un libro extraordinario en que entrega demasiada, pero mucha información en cada uno de los más de 400 versículos. Es un libro pequeño, son apenas 20 hojas, 22 capítulos y son breves, o sea, uno en 1 hora, 4 minutos puede escucharlo, leerlo, entonces no es mucho si uno se pone a pensar toda la riqueza de luz que entrega el escuchar la palabra de Dios o leerla. Pero yo lo encuentro extraordinario que Dios en su infinita misericordia pensó en todas aquellas personas que no vamos perdiendo un poco la vista por las mismas pantallas, etcétera. No tenemos la misma facilidad de leer porque las letras son chicas, son pequeñas, en fin. Y Dios ha permitido que hoy día casi toda la Biblia está hablada, o sea, se puede escuchar y eso es una gran ventaja para escuchar la palabra del Señor y llenarse de luz, porque la palabra del Señor es vida. Y quiero decirles que lo fundamental del libro del Apocalipsis es que es un libro que es como un resumen de todo el plan de salvación y está centrado entonces en el Mesías Salvador. Y quiero decirles que yo descubrí que había una secuencia en estas dos partes, porque ya lo he dicho, que el libro del Apocalipsis tiene varias lecturas, y voy a decirles que la primera para mí es que es como libro, está estructurado eh, en la misa, o sea, es una estructura como se celebra la misa desde siempre en dos partes que son solamente como fines de estudio, de análisis. Una parte que es la liturgia de la palabra y otra liturgia eucarística. Y cada una de estas partes son 11 capítulos, del 1 al 11 y del 12 al 22. Y tienen una secuencia 3-7-1. Quiere decir que los 3 primeros capítulos son el aviso Maranatá, o sea, para todos los pueblos. ¿Y por qué digo aviso Maranatá? Porque está centrado en, en la sagrada, en la Santísima Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que se presentan esta revelación de Jesucristo entregada por Dios Padre. Entonces, Apocalipsis 1.1. Luego en Apocalipsis 1.2 dice claramente la definición de quién es Jesucristo, que todo es palabra de Dios y testimonio de Jesucristo. Esto es muy interesante porque sale en Apocalipsis 1.2 y se vuelve a repetir en Apocalipsis 1.9. Entonces, esta definición que se da el mismo Jesucristo está identificando los dos pactos, porque la palabra viene del Antiguo Testamento. Recordemos que la Torá la recibe el pueblo judío, el pueblo elegido, y Dios Padre le entrega la Torá a su pueblo elegido con un objetivo de compromiso esponsal que le llamamos la ketuvá. Por eso el pueblo judío no puede participar como la novia del Cordero si es que no reconoce a Jesucristo como su Mesías. Por eso la iglesia está formada por gentiles, o sea que no somos del pueblo judío, que los varones no se circuncidan, y los únicos judíos que participan son los que sí hayan reconocido a Jesucristo como su Mesías. Pero la gran mayoría de los judíos actualmente no lo reconocen. Entonces, eso es lo fundamental, entender que los 3 primeros capítulos, Apocalipsis 1, Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3, son aviso universal para todos los pueblos, con pacto y sin pacto. Con pacto está la iglesia
y el pueblo judío, que son los elegidos, y nosotros somos el pueblo redimido por la sangre de Jesucristo. Y algo importante que yo me di cuenta haciendo el estudio, y todo esto está refrendado, todo lo tengo en las como memorias, en mis 5 libros que son descarga gratuita. O sea, esto ha sido para mí un trabajo que yo misma he ido de a poco entendiendo y comprendiendo la magnitud de la información tan extraordinaria del Apocalipsis, porque continúo diciéndoles que las 7 capítulos que continúan del 4 al 10 son las 7 fiestas del Eterno que están descritas en el capítulo 23 de Levíticos. Entonces, ahí comienza con el Shabbat, pero el Shabbat es para el pueblo judío, el día sábado. A nosotros no nos corresponde, porque nosotros somos del pacto de la nueva alianza, y el Shabbat es para los circuncidados, son para el pacto de la antigua alianza. Y un capítulo que es el 11 que queda como Yom Tov. Entonces nosotros tenemos que la estructura 371 se repite también en la liturgia eucarística. Ahora, ¿qué es el Yom Tov? Exactamente corresponde en la misa a la homilía que hace el sacerdote, eh, a la oración universal y al credo. Ahí se termina la liturgia de la palabra que representa pacto de la antigua alianza, Antiguo Testamento, Salmo 9. ¿Y por qué el Salmo 9? Porque es el primer salmo donde nos señala que al faltarle la letra Dalet, la cuarta letra, que significa puerta, nos está indicando que Jesucristo es la puerta y que Él muere en el pacto, exactamente el día de la última cena. Él muere místicamente, pero al otro, porque él sabía que al otro día instaura la Eucaristía, y al otro día él muere físicamente en la cruz. Entonces, él es el que determina el pacto de la nueva alianza. Entonces la iglesia, es tan importante este tiempo cuaresmal que estamos transitando, porque nos lleva a nosotros en un camino hacia la cruz, a entender que por la cruz y con la cruz somos salvos, por la sangre del Cordero. Y entonces esto es sumamente importante de siempre entender que nosotros estamos en cada vez que leemos el Apocalipsis o lo escuchamos, celebrando misa de los primogénitos, de los que tienen premios extraordinarios, condiciones extraordinarias de ser reyes, profetas y sacerdotes, pero por una condición de el bautismo de la sangre del Cordero, porque por eso nosotros tenemos en el libro de Hebreos esta característica que nos habla en el capítulo 9 y 10, que son muy importantes que los revisen, que no puede haber testamento si no muere el testador. Y por lo tanto deja este testamento de salvación para la iglesia, que vamos a ser salvos por la sangre del Cordero. ¿Y eso a quién se lo entrega? Se lo entrega a San Pablo, un judío que perseguía a los cristianos, pero él se convierte porque Jesús resucitado lo hace caer del caballo, le quita las vendas de los ojos, se enceguece, pero él se da cuenta que ha perseguido al único Mesías verdadero, y pasa a ser San Pablo el apóstol de los gentiles nombrado por Jesucristo. Esto jamás se nos explica en la iglesia a nosotros, que ni siquiera se nos contempla la posibilidad de ser salvos solo por la fe y con el arrebatamiento de la iglesia, que es algo que jamás se nos dice. Y existen 2 cartas escritas por San Pablo, en una de Corintios 15,
del 50 al 53 y en una de Tesalónicas 4 del 13 al 18 y que yo ya les he dicho son fundamentalmente importantes que ustedes las lean. Y yo por razones de tiempo no se las leo porque realmente eso es que todos los que llegan a este canal tienen que tener destacado en sus Biblias, en lo posible escribirlos con letras grandes, repetirse que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados y llevados a los cielos superiores, y que primero es la resurrección de los muertos que han muerto en Jesucristo. Esa es la importancia de la liturgia divina, que es todo el libro del Apocalipsis y el libro de la sangre del Cordero. Entonces nosotros tenemos que ya cuando empezamos el capítulo 12 hasta el 14, hay 3 versículos que también tienen esta misma característica de ser un aviso, que es precisamente la parte de la liturgia eucarística, donde el sacerdote opera en persona Christi y es el mismo Jesucristo el que nos arrebata y recibimos la instrucción infusa a través de San Miguel Arcángel, que es el que sostiene el libro del Apocalipsis abierto. Y eso indica que estamos en el momento de la consagración eucarística, la parte más elevada, y es breve la consagración eucarística, dura unos instantes en que vemos cuando el sacerdote coloca sus 2 manos sobre la especie de pan y vino y se produce el momento más sublime, el milagro de amor más extraordinario que sostiene a la humanidad, que es el momento de la consagración en que el sacerdote en persona Christi repite las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo y las especies de pan y vino pasan a ser cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Él está en el altar en ese momento, por eso todos postrados en tierra, el respeto y la reverencia al Dios mismo que baja por amor a nosotros para salvarnos. Pero toda esta adoración, ¿a quién está ofrecida? A Dios Padre, porque es Dios Hijo el que obedece y eligió, Dios Padre nos eligió como la novia del Cordero. Entonces, el Espíritu Santo, que es desde el primer beso hasta el último beso que realiza el sacerdote durante al iniciar y al finalizar la Santa Misa, es todo un Pentecostés continuo, es una maravilla, queridos hermanos. Entonces hay que estar muy, pero muy concentrados en lo que está sucediendo en el altar, porque aunque no lo veamos con los ojos físicos, sí está sucediendo y el cielo sí está mirando, Jesucristo está mirando lo que estamos haciendo. Entonces no puede haber distracción, eh, y menos ver el celular o contestar el celular, por favor. Existen personas que, y ahí uno se da cuenta que realmente no entienden el milagro de amor tan grande que hay en toda celebración eucarística cuando el sacerdote está realizando celebrando una misa y que esté eh, canónicamente elegido. Entonces, porque ese es el problema actualmente, porque estamos en tiempos de gran apostasía desde el Vaticano. Hay una confusión enorme, hay unas transgresiones litúrgicas tremendas, y porque estamos en la falsa iglesia sinodal. Miren, esto es tan grandioso, pero yo tengo que hacer este comentario eh, porque realmente es la razón que explica que Dios Padre se haya tomado la molestia, la Santísima Trinidad, Maranatá, el que es, el que vino y el que viene, en dejarnos estas 7 cartas de amor para cada uno de nosotros, porque las 7 iglesias, el capítulo 1, está precisamente carta a las 7 iglesias y después carta a las 4 iglesias y carta a las 3 iglesias que vienen siendo Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3, primera venida, pacto de la antigua alianza, y Apocalipsis 3, segunda venida en 2 momentos, pacto de la nueva alianza. Prosigo entonces en la parte de la consagración eucarística.
En la parte de la consagración eucarística, como les digo, es lo que sostiene la humanidad, este milagro de amor que sucede en muy pocos instantes en las manos de las especies, sobre las especies que pone el sacerdote, y hace la plegaria eucarística, y en ese instante somos literalmente, vivimos un arrebatamiento. Nosotros somos toda la iglesia así, todo, sacerdote, altar, todo, ¡boom!, transportados literalmente a Jerusalén, a la Jerusalén terrenal, al, debajo del Calvario, porque toda la misa está centrado en el sacrificio redentor allá el Viernes Santo, y el Jueves Santo había sido la instauración del pacto de la nueva alianza, y había muerto místicamente Jesucristo y enseñado todo en relación a lo que iba a venir. Esto es muy extraordinario, ya lo vamos a ver cuando lleguemos al momento de el triduo pascual, que es extraordinario. Pero que ustedes, si los que quieran, pueden revisar, porque está todo, yo lo tengo refrendado en mis libros, en el libro de la sangre del Cordero, y, y bueno, en los 5 libros. Miren, de ahí entonces nosotros, ese momento se suceden simultáneamente las 7 fiestas en los 7 días que dura la fiesta de tabernáculos, que es la fiesta de las chozas, las fiestas, se llama en hebreo las fiestas de Sukkot, porque todas las familias judías viven en cabañas de material ligero donde dejan verse las estrellas, porque el objetivo es ir a rememorar el éxodo, el primer éxodo que vivieron ellos, los 40 años. Y toda la consagración eucarística se celebra en estas sucas o tabernáculos. Y el día, eso es de Apocalipsis 15 hasta Apocalipsis 21, 7 días, fiesta de tabernáculos, y cada uno de los días corresponde a las 7 iglesias, a las 7 fiestas. Entonces son las iglesias de Éfeso con su fiesta de Pascua, Esmirna con panes acimo, Primicias o Bicurín con la iglesia de Pérgamo, y es que es el día que resucitó Jesucristo, y nosotros podemos celebrar la misa por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que vence la muerte, al tercer día resucitó, tal como dice la Escritura. Y esto todo fundamentado en el Evangelio de Salvación entregado por Jesucristo resucitado a San Pablo en 1 de Corintios 15, 1 al 4. Otra cita que tienen que tener ese tarjetón, son 3, son las 2 cartas sobre el arrebatamiento de la iglesia, y esta que es el Evangelio de San Pablo, que justifica que somos salvos por fe en Jesucristo, que nos redimió con su preciosa sangre y que no hay ningún mérito en nosotros. Por eso es que el libro del Apocalipsis se llama libro de gracia y paz. Es pura misericordia divina que se nos entrega. Y quedaría el día 22, porque ya les he dicho que la secuencia es 3-7-1, y el día 22 es el día del triunfo de los elegidos, y hay 2 fiestas que se celebran el día 22, que corresponde Apocalipsis 22 a 22 de Tisrie. Y ese día se celebran 2 fiestas que son muy proféticas, que son la Semenin Atzeret y la Simchat Torah, y que ese fue el día 7 de octubre del 2023, el aviso planetario para todos los pueblos, con y sin pacto, para los judíos, que para ellos la octava, el Simchat Torah, la Semenin Atzeret, y para nosotros, la iglesia, la Simchat Torah, porque es la fiesta donde se abrazan todos a las Torah y danzan alrededor para, de alguna manera, la Torah es la palabra de Dios, que está representado por Jesucristo. Entonces, abrazados a las Torah, esa danza de la Simchat Torah, que es la única que han pronunciado los judíos hasta el día de hoy,
y nunca se dan cuenta que también es para ellos la octava, porque el pueblo judío sabe que Jesucristo, el Mesías, regresa exactamente en el día octavo. ¿Qué les parece? Ya habíamos dicho que eran 7 días y justamente la Semija Torah es el octavo día, que se llama Yom Tov. Yom Tov, Tov es bueno, Yom es día. Entonces es un día de juicio. Y eso fue lo que nos avisó ese evento tremendo, doloroso, el genocidio de esos satánicos que son los de Hamás y todos los grupos terroristas que son financiados por el pueblo de Irán, a la antigua Persia, que siempre han querido y ha financiado a todos los terroristas, Hezbollah, todos, para alrededor de Jerusalén, de Israel, están todos metidos. Bien, queridos hermanos, esa es una lectura, y ahí nosotros, la lectura esa se llama la lectura como liturgia divina, que fue la misa, un diseño divino dejado, improntado, o sea, puesto en el Apocalipsis con la secuencia 371, que es el cuadro número 1 Maranatá, que ustedes lo encuentran en el primer libro de descarga gratuita, todo es descarga gratuita, y vayan al taller, que el taller que yo hice el año pasado, que bueno, que es fantástico porque en 3 horas yo traté de dejar todo muy bien explicado, y yo pensaba que el año pasado iba a ser el arrebatamiento, pero no lo fue. Y hoy día yo espero que sea este año. ¿Y por qué digo eh, que, mm, que podía decir la fecha por todas las características que tuvo el año pasado? Que el día 1 de Tiji fue el 2 de octubre de 2024. No sucedió lamentablemente, pero bueno, ¿será que la tercera será la vencida? En todo caso, estar en un año de diferencia es nada si estamos hablando de cuántos años, que siempre se ha dicho que el día y la hora no se sabe, pero nunca dijo el Señor que el mes y el año no se podía saber. Y sabemos que es en el mes de Tishri, y es en el único día que está abierta la puerta del cielo, es en el día 1 de Tishri, y ese día es este año, 22 de septiembre del 2025, que Dios mediante, oremos todos para que sea, porque realmente la situación está muy difícil en general en la humanidad. Ya, esa es una lectura. Otra lectura que nosotros tenemos en el libro del Apocalipsis es como eh, un calendario profético de la segunda venida. ¿Por qué? Porque las fiestas todas las 7 fiestas son fijas, las fechas, en el calendario del Eterno, porque el calendario por el que se rige el pueblo judío es desde el del Eterno, no es de los judíos, es del Eterno. Él entregó esta forma de medir el tiempo sol y lunar, o sea, porque la verdad las cosas, que esto lo dejó por escrito en Apocalipsis, en el Génesis 1:14, que él en el 4.º día creó la lumbrera mayor, la lumbrera menor y las estrellas, para que el hombre supiera cuándo era el tiempo de sembrar y el tiempo de cosechar, que no es otra cosa que el de recoger los frutos, o sea, los hijos que han dado frutos. Entonces, esa forma de medir el tiempo es estelar, o sea, está en base al registro del tiempo en las estrellas. Y esto es interesantísimo de contemplar, porque nosotros en todos estos siglos de, de que han sucedido tantos eventos, van marcando el tiempo con eventos especiales, que son las lunas de sangre. Fíjense, las lunas de sangre son verdaderos destellos de luz en el cielo que nos avisan juicios,
juicios para las naciones, juicios para Israel. Entonces, ¿qué pasa al leer nosotros los 22 capítulos del Apocalipsis como 22 días del mes de Tishri, de la séptima luna nueva, Tishri? Nosotros nos encontramos que las tres fiestas de otoño, aún no están confirmadas por el Mesías Salvador, porque esa las va a confirmar en su segunda venida. Porque fíjense que las fiestas de primavera él las dejó confirmadas en su primera venida. Y esas fiestas son las de primavera, con Pascua, fiesta de panes hacimos, que dura 7 días, fiesta de eh, primicias o bicurín, que es el día 16 Aviv, y hacimos es del día 15 al 21 del primer mes eh, litúrgico, y el 14 Aviv es Pascua. Y resulta que el día 50, después de la resurrección de Jesucristo, que fue en primicias del año 33, 16 Aviv, se cuentan 7 semanas, 49 días, y al día siguiente, el día 50, es fiesta de Pentecostés o Suot, de las semanas. Entonces, eso marca algo muy importante, porque viene siendo Pentecostés en el candelabro de 7 brazos, viene siendo el pedestal, es luz. El candelabro de 7 brazos representa a Yeshua, porque el nombre de Yeshua está sobrepuesto con las 7 flamas con las que se forma el nombre de Jesucristo, de Yeshua, las 4 letras. Entonces, estas 7 flamas representan a Jesús, y la luz del medio no tan solo es luz, sino que también es pedestal del candelabro de 7 brazos. ¿Y qué dijo Jesús? Yo soy la luz del mundo. Entonces, hay 3 fiestas del pacto de la antigua alianza, junto con Pentecostés. Serían las 4 fiestas que están exactamente descritas en Apocalipsis 2, con las cartas a las 4 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo y Tiatira. Y esas, ahí está descrita las 7 fiestas, o sea, las 4 fiestas, pues son 4 iglesias. Y ya en las 3 se cartan las 3 iglesias, que es en Apocalipsis 3 está la iglesia de Sardis, que le corresponde la fiesta de trompetas, la fiesta eh, de Yom Kippur, con la iglesia de Filadelfia, la única que no le recrimina nada, porque es muy esforzada esa iglesia de Filadelfia. Y la fiesta es Yom Kippur, el sacrificio del Cordero Pascual. eh, Perdón, no es el sacrificio del Cordero Pascual ahí, es el sacrificio del Cordero para para dar las 7 vueltas alrededor del arca de la alianza y expiar los pecados de todo el pueblo, de todo el año. Eso se hacía solo una vez al año y eran 7 vueltas. Y luego viene la fiesta de tabernáculos, que dura 7 días y que corresponde a la iglesia de la Odisea. Y fíjense que ahí nosotros, él dice, el Señor, que a los tibios los vamos a vomitar. ¿Mm? Porque aquí las cosas no pueden ser así a medias, no. O somos o no somos. Aquí el Señor le gusta la integridad, estar bien decididos que somos de Jesucristo, y por lo tanto rechazamos el mal. Y no podemos estar un día sí, un día no. A eso los va a vomitar a todos.
Entonces, eso está muy íntimamente unido a las mentiras, porque está tan corrompida la humanidad en este momento, queridos hermanos, que ya la palabra dada como era antiguamente no corre. O sea, cada uno dice lo que le conviene en el momento y mañana cambia o más ratito también lo cambia. Entonces, no, él dice clarito el Señor que a los tibios los va a vomitar, los detesta, apestan esas personas, no son fieles y por lo tanto los va a desechar. Y por eso hay que ser muy, muy consecuentes, hay que ser veraces. Y fíjense que en Apocalipsis 3:20 nos da una clave. Dice, el que me abra, que yo llame y me abra, entraré y cenaremos juntos. O sea, es una disposición individual, personal, de que le abramos nuestro corazón al Señor, porque Él está dispuesto siempre a llenarnos de la vida, de su amor infinito. Y es exactamente la Eucaristía. Por eso que el libro del Apocalipsis se llama el libro de la sangre del Cordero. Es literalmente pan y vino consagrado. Ahora, llegar a entender esto, querido hermano, me ha tomado unos cuantos años y un aplomo que he tenido que tener para poderme dar hoy día esa, eh, ese aplomo de poderlo decir, porque a mí esto me costó mucho cuando yo lo escucho del mismo Jesús en un altar de una misa virtual. Y yo por eso valoro tanto las misas virtuales, porque son las que me sostienen. Yo no puedo actualmente en mi diócesis asistir a misa porque están en una cum y porque el actual obispo fue elegido por alguien que no es verdadero, que tiene a la iglesia en un gran engaño planetario. Pero es que esto no lo digo yo, esto lo dijo nuestra Madre Bendita en la Salet, en el mensaje 28, pero no tan solo ella, también se lo dijo a Bruno Carnacchiola en Nuestra Señora de la Revelación, lo dijo en Fátima. Es que, miren, lo ha dicho en prácticamente en todas las apariciones, la Madre se ha revelado ante este momento tan trágico que vive la Iglesia, de una confusión espantosa. Nunca había habido tantos sacerdotes que están siendo cuestionados, porque todo aquel que se atreve a levantarse ante tantas herejías que hay, lo cancelan, pues. Entonces están todos llenos de miedo, cuidando sus puestos. Es lamentable porque saben que todos sus sacerdotes, todos, de toda la jerarquía, están en este momento siendo probados en su lealtad a nuestro Señor Jesucristo, a la Santísima Trinidad Maranatá. Otra cosa importantísima, pero sumamente importante, es entender que todo esto se hace en base al santo nombre, Maranatá, el que es, el que vino y el que viene. Estos tres tiempos que vivimos en toda Santa Misa. Y eso jamás la Iglesia Católica ha pronunciado esta verdad absoluta, real, por escrito. Apocalipsis 1:1, Apocalipsis 1:2, Apocalipsis 1:3, con la primera de las 7 bendiciones, que es bienaventurado el que escuche o lea esta profecía pronta a cumplirse. Y es esta profecía, la del Apocalipsis, de la segunda venida del Señor, primero por la iglesia, desde el cielo nos llamará al sonar de la final trompeta, y subiremos al cielo con cuerpos transformados en un abrir y cerrar de ojos. O sea, ni siquiera nos daremos cuenta. Pero la novia tiene que acá abajo estar hoy día pronunciando Maranatá, porque Maranatá es un verdadero, una oración de gran poder.
¿Y por qué la deja en una sola palabra? Porque la gran mayoría de los que se van a salvar en la semana 70 de Daniel no tienen idea de las oraciones que nosotros como cristianos católicos hemos tenido el privilegio de tener por tantos santos maravillosos que nos han legado sus vidas de sacrificio y, y nos han dejado un ejemplo extraordinario. Entonces yo siento una gratitud tan grande y una tranquilidad, querido hermano, porque si fuera mérito nuestro, mérito mío personal, el salvarme, ¿de dónde, pues? ¿De dónde si nosotros somos pecadores? Entonces pecamos hasta por no hacer el pecado de omisión, el que mayormente daremos cuenta y que casi nadie se da cuenta porque dice, si yo no mato, si yo no Y nos olvidamos de todas las omisiones que hacemos. Miren, yo cada día doy gracias al Señor de saber que es por su gracia y misericordia que va a darnos la salvación. Entonces, yo comparto esto porque esto ha sido una develación mistérica que llegó a mí de buscar, pero yo nunca imaginé que era para esto. Decirles entonces que tenemos esa segunda lectura como profecía del Eterno, del cumplimiento de estas tres fiestas de otoño, que las va a dejar eh, cumplidas con la segunda venida, que es en dos momentos, antes de la semana 70 y después de la semana 70 de Daniel. Y paso ahora a hablarles de la tercera lectura, que en las que yo me he centrado fundamentalmente para explicar el Apocalipsis, porque obviamente que tiene más lecturas, pues. Les digo de ya que tiene el Cantar de los Cantares sobrepuesto, tiene el libro de Esther sobrepuesto. O sea, es que este es un libro que no termino yo nunca de encontrarle más interpretaciones, pero no hay tiempo para eso, querido hermano. Entonces yo me voy a centrar ahora en algo que es sumamente importante, que es entender que el libro de Apocalipsis es un libro que se los deja el Señor Jesucristo, Mesías, Salvador, de manera expresa para el pueblo judío, porque ellos entran en redención con la semana 70 de Daniel, descrita en Daniel 9, del 24 al 27. Y es San Miguel Arcángel un actor protagónico. Y eso, váyanse a Daniel 12, léanlo, por favor, son 13 versículos, pero de una riqueza sorprendente. Y es que el libro del Apocalipsis no podría entenderse en plenitud si no entendiéramos bien el libro de Daniel. Pero porque por razones de tiempo, porque es como el Apocalipsis del Antiguo Testamento y Daniel es el que está a cargo del pueblo judío, pero también está a cargo de todos los hijos de Dios, pero expresamente de el pueblo judío en el tiempo que él vivió la experiencia de esta develación de la semana 70 de Daniel. Porque, bueno, ya meterse a explicar a las 70 semanas, quien las había recibido era Jeremías. ¿Mm? Entonces es el arcángel San Gabriel el que baja a, a explicársela al profeta Daniel, que era re humilde. Daniel nunca se dio cuenta, él no se daba cuenta lo grande que era muy, muy humilde, y él imploraba ayuda para entender este complejo momento porque se daba cuenta que estaba terminándose el tiempo del exilio babilónico. Entonces, él ora y son 21 días en que él está en ayuno porque el arcángel Gabriel había sido encarcelado, atrapado por las huestes del malo,
y tuvo que San Miguel Arcángel ir a rescatarlo. ¿M? Entonces le explica, esto se sabe, está descrito en Daniel 10. Entonces San Gabriel le explica a Daniel que desde un comienzo fue escuchado porque él era un hombre de oración y siempre oraba mirando hacia Jerusalén, se arrodillaba. Y le explica que había sido tomado prisionero y por eso se había demorado tanto, porque había sido escuchado la primera vez. A Daniel se le conoce el profeta de los sueños, porque les voy a decir que tal como lo dice Joel, el Espíritu Santo llega a los hijos que piden en oración revelación y se las darán en sueños. Y yo doy testimonio de que siempre he recibido mucho en sueños. Yo me di cuenta de Daniel y Juan, evangelista, y Daniel, el profeta Daniel, son los dos testigos del Apocalipsis 11, porque yo recibí por 3 veces, desperté pronunciando así como autónoma Daniel y Juan, Daniel y Juan, Daniel y Juan, y me pongo a investigarlo y lo confirmé. Bueno, esto es lo más importante saber, que desde Apocalipsis 6 hasta Apocalipsis 19 nosotros tenemos eh, los 21 juicios divinos descritos con la apertura de los 6 sellos, porque algo muy, muy importante es que el primer sello recién se abre cuando quede abierto el séptimo sello, que lo deja abierto Jesucristo en la última misa que se realiza y que según la profecía, si es que estamos viviendo actualmente en el año 2025, el año jubilar del Eterno, el año 50, esa misa se celebra el único día que está la puerta del cielo abierta, porque es sería día de recompensa del año jubilar que termina el día 21 de septiembre del 2025, y al otro día es fiesta de trompetas, y ese es el día del arrebatamiento, que coincide con Apocalipsis 1, donde ahí está en este capítulo 1, que es tan extraordinario porque ahí están todas las claves, todas las claves el, de todo el Apocalipsis están en Apocalipsis 1 y en Apocalipsis 10. Curioso, ¿no? Porque 10 también es un 1. 1 más 0 es 1. ¿Y por qué en delante dije que la fiesta de Yom Kippur, eh, que es el sacrificio del Cordero? Porque claro, hay que tener en contexto que toda misa es el sacrificio del Cordero. ¿Pero de qué Cordero? Del Cordero Pascual, que es Jesucristo. Pero es un sacrificio que está continuamente realizándose desde aquel Viernes Santo del año 33, en que la sangre de Jesucristo bajó por la roca fracturada por el terremoto cuando Jesucristo muere en la cruz, y se raja el velo también de arriba abajo, algún prodigio, porque tenía un cuarto de ancho la tela, con puros hilos, imposible de que se pudiera rasgar desde arriba abajo. Eso lo hizo Dios. Entonces quedó unido el lugar santísimo con el lugar santo. Pero cuando muere Jesús en la cruz sucede ese terremoto, y por eso se fractura la base de la roca, y por la roca baja 6 metros y cae exactamente la sangre de nuestro Señor Jesucristo en la tapa del propiciatorio, donde están los dos querubines que servían de asiento a la Shekinah, al Espíritu Santo. Y esa sangre está siendo derramada. Y por eso en cada hora está que nos vamos en este tiempo caminando hacia el sacrificio del Cordero, hacia el triduo pascual, este va a ser un extraordinario, extraordinario momento. Siempre lo es, pero para mí, este año 2025 marca una etapa crucial. Por eso la preparación debe ser con total entrega. Bien, queridos hermanos, yo creo que he explicado las 3 bases de lectura que yo, como Auxilio Vida en Misión Eucarística Maranatá, entrego, he develado, pero tengo muchas otras y que no las entrego porque en realidad
Ya no hay tiempo para asimilar más. El pueblo judío va a entender esto a la perfección porque ellos dominan el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento les está prohibido. Pero sepan ustedes que todo lo del Nuevo Testamento está refrendado en el Antiguo Testamento. Maranatá, ven Señor Jesús, amén, aleluya. Shalom.